¿No te pasa que, cuanto más amas, más te olvidas de ti? Decía Epicteto que quien busca agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo. Y eso, mi amor, es exactamente lo que nos pasa cuando intentamos ser demasiado buenas. Hoy quiero compartir con ustedes la perspectiva que he desarrollado a lo largo de 20 años guiando mi camino con la filosofía estoica. Revelaré un principio que descubrí tras muchos años de trabajo con mujeres y parejas. ¿Por qué el distanciamiento en un hombre puede despertar sus deseos más profundos? La mayoría de las mujeres que llegan a mí lo hacen con la misma frase: ya no me mira como antes, ya no me desea. Entonces les pregunto: ¿cómo lo estás tratando? Y la respuesta suele ser la misma: bien, hago todo por él. Y ahí, querida mía, está el error. Estás siendo demasiado buena. Te enseñaron que amar es sacrificarte, que ser perfecta te hará digna de amor. Pero esa idea, tan repetida y tan falsa, mata el deseo. Porque el hombre, por naturaleza y por estructura cerebral, necesita sentir que conquista algo valioso, algo que no está siempre al alcance de su mano. Cuando lo tiene todo sin esfuerzo, cuando el juego termina, el fuego se apaga. No porque sea cruel, sino porque la dopamina, el químico del placer y de la expectativa, se activa más cuando esperamos que cuando poseemos. Los estoicos decían que el deseo sin control nos esclaviza. La ciencia moderna demuestra lo mismo con otras palabras. Por eso te digo, cuando hablo de tratarlo mal, no hablo de herirlo. Hablo de algo mucho más sabio y más poderoso: recuperar tu valor, tu independencia, tu misterio. Hablo de convertirte de nuevo en un desafío, no para él, sino para ti misma. Porque cuando te vuelves un desafío, su mente entra en modo cazador y tú te conviertes en su pensamiento constante. Déjame contarte la historia de Laura. Tenía 52 años y 18 de matrimonio. Llegó a mí sintiéndose invisible. Me dijo: siento que soy un mueble en mi casa. Hago todo, estoy siempre para él, pero ya no existo. Le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que dijiste no? ¿Cuándo hiciste algo solo para ti? Silencio. Laura había caído en la trampa de la mujer perfecta, la que se entrega sin límites, la que se olvida de sí misma creyendo que amar es desaparecer. Le propuse algo sencillo pero revolucionario. Durante un mes debía aprender a decir no, a salir sola, a reconectar con lo que le daba alegría. Me miró con miedo y me dijo: ¿y si se molesta? ¿Y si piensa que ya no lo amo? Le respondí: si se molesta, es que el proceso está funcionando. Su mente vuelve a despertar. A las 2 semanas su marido empezó a preguntar a dónde iba, con quién salía. A las 4 él proponía los planes. A los 2 meses su relación había renacido. Me escribió: mi marido me persigue por toda la casa. Lo que había pasado era simple. Laura activó el principio de escasez. Dejó de estar disponible. Y su pareja sintió que algo valioso se le escapaba. Es pura biología, pero también filosofía. El hombre que no lucha, olvida valorar. Los antiguos estoicos enseñaban que el valor de las cosas se mide por su rareza y por la virtud con que las poseemos. Laura, sin saberlo, había recordado esa verdad. Había despertado el instinto dormido de su compañero, pero sobre todo había despertado su propia fuerza interior. Y eso, mi amor, no es manipular, es ser. Se trata de ser genuinamente selectiva con tu tiempo, tu energía y tu atención. Porque cuando tú te valoras, él te valora. Cuando tú te respetas, él te respeta. Cuando tú te priorizas, él te prioriza. Los estoicos enseñaban que nada externo puede robarnos la paz si cultivamos el dominio interior. Y eso incluye el amor. ¿Sabes por qué esto funciona? Porque el cerebro masculino tiene algo que se llama sistema de recompensa variable. Es el mismo mecanismo que hace que una persona se enganche a las máquinas tragamonedas. La incertidumbre mantiene activa la dopamina, no la certeza. Cuando tú estás siempre disponible, siempre dices que sí, siempre respondes de inmediato, su mente se relaja, no hay reto, no hay conquista, no hay dopamina. Pero cuando introduces un poco de misterio, cuando a veces dices no, cuando otras veces no estás disponible, su cerebro entra en modo alerta y el deseo se despierta.
Ahora, déjame ser muy clara contigo. Esto no es un juego ni una estrategia para manipular. Es una forma de vida. Es la decisión consciente de reclamar tu poder femenino auténtico, ese que nace de la serenidad interior. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esto comienza por elegirte a ti misma. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Primero, deja de estar siempre disponible. Si él te llama y estás ocupada, no respondas de inmediato. Hazlo cuando te parezca correcto. Si te propone un plan que no deseas, di simplemente, hoy no me apetece. Sin excusas, sin justificaciones. Segundo, recupera tu vida social. Sal con tus amigas, haz cosas que te inspiren, cultiva pasiones. Una mujer que tiene una vida rica, una mente activa y un propósito propio irradia una energía imposible de ignorar. Tercero, deja de adelantarte a sus necesidades. No prepares la cena si no te lo pide, no resuelvas sus problemas si él no te lo solicita. Permite que se haga responsable de su propio camino. La libertad también es una lección de amor. Cuarto, introduce el elemento sorpresa. Cambia tu rutina, atrévete a lo inesperado. Córtate el cabello, renueva tu espacio, viste diferente. Mantén viva su curiosidad. Y quinto, el más importante, desarrolla tu vida emocional. No dependas de él para tu felicidad. Sé feliz por ti misma, porque la alegría genuina es magnética. Un hombre siempre querrá estar cerca de una mujer que irradia plenitud. ¿Y qué pasa si reacciona mal? Si se molesta, porque ya no eres la mujer complaciente de antes. Entonces tendrás tu respuesta. Un hombre que solo te ama cuando te sometes, no te ama a ti, ama la comodidad que le das. Un hombre que realmente te ama, respeta tu independencia, admira tu fuerza, desea tu autenticidad. Y si no es así, no es el hombre para ti. Los estoicos decían que no debemos aferrarnos a lo que no depende de nosotros, y el amor de otro ser humano nunca depende de nuestro control. Tú no estás en este mundo para salvar a nadie ni para completar a nadie. Estás aquí para vivir tu propia vida, para cultivar tu paz interior, para descubrir tu poder. Cuando vives así, atraes hombres que te merecen, que respetan tu libertad, que desean tu esencia. Te contaré algo personal. También yo caí en esa trampa. Durante años fui la mujer perfecta, siempre disponible, siempre complaciente, sacrificando mis deseos por los suyos. Y me volví invisible. Dejé de existir como mujer. Cuando empecé a fortalecer mi autoestima, a enfocarme en mi carrera, a decir no, todo cambió. Él volvió a buscarme, volvió a desearme, pero ya era tarde. Porque había despertado mi poder, mi independencia, mi valor. Había comprendido lo que Epicteto enseñaba. Nadie es libre hasta que es dueño de sí mismo. El amor propio no es negociable. Tu valor no depende de la aprobación de nadie. Tu felicidad no puede estar en manos ajenas. Eso es lo que te hace irresistible. No los trucos, no las máscaras, sino tu autenticidad, tu independencia, tu serenidad. Porque cuando te amas de verdad, caminas distinta, hablas distinta, miras distinta. Y esa calma que proyectas, esa confianza silenciosa, es lo que los hombres perciben como un misterio que nunca deja de fascinar. Voy a contarte lo que sucede en el cerebro masculino cuando se encuentra frente a una mujer que realmente se valora a sí misma. Su mente más primitiva reacciona como lo ha hecho durante miles de años. Esta mujer es valiosa, otros hombres competirán por ella, debo ganarme su elección. Es pura biología, una respuesta ancestral que no puede controlar del todo. Pero lo fascinante es que este principio va mucho más allá del deseo. No solo transforma las relaciones románticas, sino todas las relaciones humanas. Como enseñaba Epicteto, nadie puede despreciarte si tú no te desprecias primero. Cuando tú te respetas, los demás te respetan. Cuando marcas límites, los demás los reconocen. Cuando te priorizas, el mundo aprende a priorizarte. Yo lo llamo el efecto espejo, aunque los estoicos lo entenderían como la armonía entre la razón y la acción. Los demás te tratan como tú te tratas.
Si te valoras poco, eso reflejarán. Si te honras profundamente, ese respeto se manifestará fuera de ti. Puede que esto te suene egoísta o que pienses que promueve el individualismo. No es así. En realidad, es el camino del amor propio, la base de toda relación sana, porque solo quien se posee a sí mismo puede amar sin miedo. Cuando tienes tu propia vida, cuando encuentras serenidad contigo misma, cuando no dependes de nadie para sentirte plena, puedes amar verdaderamente. Ese amor libre de necesidad y de desesperación es el que perdura, el que trasciende, el que inspira. Y lo más hermoso de todo esto es que nunca es tarde para comenzar. No importa tu edad, ni los años que llevas en una relación, ni las heridas que cargues. Puedes empezar hoy. La mente es flexible, la neuroplasticidad lo demuestra, pero los estoicos ya lo intuían siglos atrás. El alma puede renovarse en cualquier momento si se decide hacerlo con firmeza. Déjame contarte la historia de María. Tenía 58 años y 3 décadas de matrimonio. Llegó a mí porque su esposo trabajaba hasta tarde y ella sospechaba que había otra mujer. Me dijo, creo que ya no soy atractiva, que me ha dejado de desear porque envejecí. Y yo le respondí, María, el problema no es tu edad, es que has dejado de ser tú. Había pasado 30 años siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer impecable, pero había perdido su esencia. Se había convertido en la sombra de lo que alguna vez fue. Le propuse un experimento. Durante 3 meses debía hacer una cosa al día solo para ella. Podía ser leer, caminar, pintar o algo grande, como tomar clases de baile. Lo importante era reconectarse con la mujer que había sido antes de vivir para los demás. Al principio dudó. No tengo tiempo, mi familia me necesita, decía. Le respondí, tu familia estará bien, pero tú no, si no empiezas a cuidarte. Poco a poco comenzó a redescubrirse. Se apuntó a clases de pintura, volvió a ver a sus amigas, cuidó su cuerpo, su mente, su espíritu, y algo cambió. Un día su marido le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Estás distinta? Ella sonrió y le dijo, estoy siendo yo misma. Y él, por primera vez en años, la miró de verdad. 3 meses después me escribió, mi marido ya no trabaja hasta tarde, quiere pasar tiempo conmigo, pregunta por mis clases, por mis amigas. Anoche me dijo que me veía más hermosa que nunca. María había recuperado su fuego interior, su autenticidad, su alegría. Había comprendido lo que Séneca enseñaba. El que se basta a sí mismo es verdaderamente invencible. La edad no mata el deseo, lo mata la rutina. No lo mata el cuerpo, lo mata la pérdida de curiosidad, de pasión, de identidad. Cuando mantienes viva tu llama interior, cuando sigues aprendiendo, creciendo y deseando la vida, te vuelves atractiva a cualquier edad. Porque la verdadera belleza no está en la juventud, sino en la vitalidad. Y la vitalidad no tiene edad. Quiero que entiendas algo esencial. El cuerpo femenino es sabio. Tiene sus ritmos, su modo de desear, su forma de expresar amor. Esa sabiduría no se apaga con los años, se hace más profunda. Una mujer de 40, 50 o 60 años que se conoce, que sabe comunicar lo que siente, puede ser mucho más plena que una de 20 que aún se busca. Porque el conocimiento de una misma, decía Epicteto, es el principio de toda libertad. Y una mujer libre es, siempre, una mujer irresistible. Porque el sexo no es solo físico, mi reina, es emocional, mental y también espiritual. Desde la mirada estoica que he cultivado durante más de 20 años, observando el deseo humano, sé que el cuerpo es solo una puerta hacia algo más profundo. La experiencia, en todos esos niveles, es una ventaja, nunca una desventaja. El problema es que nos han enseñado a avergonzarnos de la madurez como si el tiempo fuese un enemigo. Nos han hecho creer que el deseo pertenece solo a los jóvenes, que la pasión caduca. Y eso, créeme, es una ilusión creada por una sociedad que teme a la libertad interior. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad comienza cuando dejas de temer al paso del tiempo. Tu cuerpo, mi amor, es un mapa sagrado, una huella del alma. Cada línea, cada curva, cada marca cuenta una historia escrita con dignidad.
Esa historia no pierde belleza con los años, gana profundidad, verdad y peso. Cuando abrazas tu cuerpo tal como es, cuando lo amas y lo celebras, irradias una confianza que no puede fingirse, una energía que los demás perciben sin entender por qué. Es la serenidad de quien se conoce a sí misma, y eso, como decía Marco Aurelio, es el principio de toda fortaleza. Hace poco, en un evento social, vi a mujeres de todas las edades, pero había una, de unos 55 años, que atraía todas las miradas. No era la más joven ni la más delgada, pero caminaba con la calma de quien no necesita demostrar nada. Hablaba con seguridad, reía sin miedo, sostenía la mirada con presencia. Todos los hombres la rodeaban, fascinados. ¿Sabes qué tenía? Confianza, autenticidad, presencia. Esa mujer había comprendido que el atractivo no nace de la perfección, sino de la autenticidad, no de la juventud, sino de la vitalidad, no de la inseguridad, sino de la calma interior. Y esa fuerza está al alcance de cualquier mujer, a cualquier edad, si aprende a gobernarse a sí misma antes que a los demás. Hablemos ahora de la comunicación. Una de las formas más sutiles de mantener el deseo es no explicarlo todo, no justificar cada decisión, no pedir disculpas por tener límites. Las mujeres solemos sobreexplicar y al hacerlo despojamos nuestras palabras de misterio. Decimos no y enseguida ofrecemos 1000 razones. Tomamos una decisión y la justificamos hasta el cansancio. Pedimos perdón por existir con deseo propio. Pero, como enseñaba Epicteto, quien necesita justificar su libertad ante otro ya ha entregado su poder. El misterio es deseable porque refleja autoconocimiento. Cuando dices no sin explicaciones, cuando tomas decisiones sin justificarte, cuando estableces límites sin disculparte, despiertas en el otro una energía ancestral, la curiosidad. El hombre siente la necesidad de comprender, de descifrarte, y esa curiosidad lo mantiene conectado. Pero atención, no se trata de ser enigmática por capricho, sino de vivir desde tu verdad interior. Se trata de honrar lo que sientes sin ponerlo a juicio, porque tus emociones son legítimas simplemente por ser tuyas. No necesitas la aprobación de nadie para sentir lo que sientes, ni el permiso de nadie para desear lo que deseas. Cuando vives desde esa autenticidad, cuando honras tus sentimientos sin disculparte, emanas una fuerza magnética. Los hombres lo perciben como seguridad, como poder silencioso. Imagina que tu pareja te propone ir a un restaurante que no te gusta. La respuesta común sería, no sé, ese lugar no me encanta, pero si tú quieres, vamos. Esa inseguridad transmite autoanulación. Estás diciendo, mis preferencias no importan, pero cuando respondes con serenidad y claridad, no, ese restaurante no me gusta, propón otro. Sin disculpas ni justificaciones, proyectas valor. Y lo que ocurre es fascinante. Su cerebro interpreta, esta mujer se valora, esta mujer tiene estándares, esta mujer no es fácil de complacer. Y entonces su instinto de conquista despierta. Pero recuerda, tu objetivo no es manipularlo, sino vivir conforme a tu naturaleza racional, como diría Séneca. Tu meta es ser auténtica, honrar tus sentimientos sin temor, porque cuando lo haces, atraes a quienes te valoran y alejas a quienes no pueden soportar tu verdad. Y en eso, mi reina, consiste el verdadero arte estoico del amor. No en controlar al otro, sino en dominarte a ti misma. Ahora quiero hablarte de algo esencial, algo que también forma parte del arte de vivir según el estoicismo. La diferencia entre ser selectiva y ser conflictiva. Muchas veces confundimos estas dos actitudes y esa confusión nos aleja de la serenidad interior. Ser selectiva es tener estándares, es saber con claridad lo que aceptas y lo que no, es honrar tus necesidades y establecer límites firmes. En cambio, ser conflictiva es crear drama donde no hay necesidad, discutir por discutir, ser difícil sin propósito. La diferencia está en la intención. Cuando eres selectiva, lo haces desde el respeto hacia ti misma.
Cuando eres conflictiva, lo haces desde la necesidad de ser vista. Y los hombres, aunque no siempre lo comprendan racionalmente, lo perciben de inmediato. La selectividad los atrae, el conflicto los aleja. Porque el hombre busca un desafío, no una guerra. Busca una mujer con criterios, no una montaña imposible de escalar. Ese equilibrio, sutil y poderoso, es fundamental para vivir en armonía. Quiero que recuerdes algo con fuerza estoica. Tu valor no depende de la aprobación de nadie. Tu valor es inherente, es tuyo desde el momento en que respiraste por primera vez. Cuando comprendes esto, cuando lo sientes en los huesos y en el alma, tu energía cambia, tu presencia cambia y la forma en que te relacionas también cambia. Como enseñaban los estoicos, ningún hombre puede quitarte lo que depende solo de ti. Y el valor propio pertenece únicamente a ti. Los hombres lo perciben porque hay algo irresistible en una mujer que se conoce, que se respeta y que no se doblega ante la mirada ajena. Te hablaré de Carmen, una mujer a la que acompañé en su proceso de transformación. Tenía 45 años y acababa de atravesar un divorcio que le rompió el alma. Llegó a mi consulta sintiéndose invisible, sin autoestima, convencida de que el amor ya no la visitaría jamás. Me dijo, ¿quién va a querer a una mujer divorciada de 45 años con 2 hijos? Y yo le respondí, un hombre que sepa reconocer el valor cuando lo ve. Trabajamos durante meses, paso a paso, en reconstruir su imagen interior. Carmen tuvo que recordar su propio brillo, volver a mirarse con compasión y respeto. Aprendió a dejar de definirse por su pasado y a enfocarse en el presente, ese lugar donde, según Séneca, habita la verdadera libertad. Poco a poco volvió a florecer, empezó a cuidarse, a salir con amigas, a disfrutar del silencio sin miedo, a redescubrir placeres sencillos. Y cuando se sintió lista, volvió a abrirse al amor, pero esta vez era diferente. Ahora tenía estándares, sabía lo que quería y lo que no. Si un hombre no la trataba con respeto, se apartaba. Si no valoraba su tiempo, simplemente seguía su camino. Y como era de esperar, empezó a atraer hombres distintos, hombres que veían su luz, que apreciaban su independencia, que amaban su autenticidad. Finalmente conoció a alguien que la adora, que celebra su fortaleza y respeta su libertad. ¿Qué había cambiado? Carmen había aprendido a tratarse como una reina, y cuando tú te tratas como una reina, atraes a quien sabrá tratarte igual. Si te ves con valor, el mundo reflejará ese valor. Ahora déjame hablarte del miedo. Lo conozco, sé que lo que te digo puede asustarte. Miedo a perder, miedo a quedarte sola, miedo a no ser amada. Pero recuerda esto, como recordaban los sabios estoicos. No tememos las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. Es mejor estar sola que acompañada por alguien que no te valora. Es mejor estar soltera que vivir con quien te apaga la luz. Es mejor la soledad digna que la compañía que te disminuye. Porque cada vez que aceptas menos de lo que mereces, traicionas tu alma. Y el alma, cuando se traiciona, se apaga. Pero cuando la honras, cuando exiges lo que mereces, cuando te tratas como la reina que eres, tu fuego interior se enciende y tu presencia se vuelve magnética. Esa energía no solo transforma tus relaciones, transforma tu destino. Te contaré algo personal. Hace años estuve en una relación que no me hacía feliz. Él era un buen hombre, pero no me valoraba. Me daba por hecho. Yo, que ya practicaba el estoicismo, comprendí que no podía controlar sus actos, pero sí mi respuesta. Intenté dialogar, esperé cambios, pero nada sucedió. Entonces tomé una decisión, una de las más difíciles y más fieles a mi alma. Elegí estar sola antes que acompañada por alguien que no veía mi valor. Y fue una liberación. Entendí que la verdadera libertad, la que enseñan los estoicos, no es huir del dolor, sino elegir con sabiduría aquello que te eleva. Desde ese día no busqué más aprobación. Me convertí en la autora de mi paz. Porque cuando eliges tu valor sobre tu miedo, cuando eliges tu dignidad sobre tu comodidad, cuando eliges tu autenticidad sobre tu seguridad. Epicteto decía que quien se gobierna a sí mismo es más poderoso que quien conquista ciudades. Y eso es lo que ocurre contigo en ese instante.
Te vuelves imparable, porque has dejado de ser esclava de la aprobación ajena. Y eso, mi amor, es lo que te hace irresistible. No tu perfección, no tu complacencia, no tu disponibilidad, sino tu valor, tu dignidad y tu autenticidad. Ahora quiero hablarte de algo muy concreto. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Porque la teoría inspira, pero solo la acción transforma. Primero, haz un inventario honesto de tu vida. Pregúntate en qué momentos te estás traicionando por miedo a incomodar. ¿En qué lugares estás cediendo lo que no deseas? Segundo, aprende a honrar tus necesidades, incluso las que parecen invisibles. El respeto, la admiración, la consideración. Tercero, construye tu propia vida. Cultiva tus pasiones, tus amistades, tus intereses. Recuerda que nadie puede encontrar atractivo a quien ha dejado de tener vida propia. Cuarto, habla desde el poder. No te justifiques, no pidas perdón por existir. Comunica desde la serenidad y la firmeza, como enseñaba Séneca. La tranquilidad del alma nace de actuar conforme a lo que se cree correcto. Y quinto, valora tu tiempo. Es tu recurso más sagrado, el único que no puedes recuperar. No lo entregues a quien no lo honra. Cuando comienzas a vivir desde esta claridad, tu energía cambia. Tu mirada tiene otro peso, tu presencia otra densidad. Los hombres lo perciben porque hay algo magnético en una mujer que se valora. A nivel neurológico, cuando un hombre se encuentra ante una mujer que se respeta, su mente primitiva se enciende, su sistema de alerta se activa y su instinto de conquista despierta. Es como si una voz interna dijera: esta mujer tiene un valor especial, otros querrán lo que yo deseo. Esa reacción es biología pura, pero lo que tú haces es elevarla desde la conciencia, no manipularla. No se trata de estrategia ni de juegos, sino de estilo de vida. Se trata de vivir con autenticidad, de ser quien realmente eres sin miedo a perder. Porque cuando te reconectas con tu poder, cuando abrazas tu esencia femenina sin pedir permiso, no estás fingiendo. Estás siendo, y esa verdad es lo que trasciende, lo que permanece, lo que transforma no solo tus relaciones, sino tu existencia entera. Después de décadas acompañando a mujeres, he visto cómo muchas se desconectan de su naturaleza esencial. Han sido educadas para agradar, no para elegir. Les enseñaron a ser suaves cuando debían ser firmes, complacientes cuando debían ser sabias, accesibles cuando debían ser misteriosas. Esa pérdida del centro es la causa de su vacío. El verdadero poder femenino no está en la perfección, sino en la autenticidad. No en complacer, sino en honrar la verdad. No en la facilidad, sino en el valor. Y cuando vuelves a esa raíz, algo profundo sucede. Te conviertes en un imán, no solo para los hombres, sino para la vida misma. Recuerdo a Sofía, una mujer de 62 años que llegó perdida después de quedar viuda tras 35 años de matrimonio. Me dijo: no sé quién soy. Durante 35 años fui la esposa de Juan. Ahora que Juan no está, no sé quién es Sofía. Fue una de las frases más duras que escuché, pero también una de las más comunes. Muchas mujeres se disuelven en los roles y olvidan su nombre. Trabajamos juntas para que recordara quién era antes de ser esposa. Retomó la pintura, comenzó a viajar, a cuidar su cuerpo, a sentirse viva otra vez. A los 64 años, Sofía volvió a enamorarse. Encontró a un hombre que la respeta, que celebra su independencia, que no quiere poseerla, sino compartir la vida con ella. Me dijo: nunca pensé que a mi edad pudiera sentirme tan viva, tan deseada. Le respondí: ahora eres tú misma y nada es más atractivo que la autenticidad, porque el deseo no tiene edad, la pasión no tiene límites, el magnetismo no caduca. Lo que muere es la desconexión con una misma. Cuando sigues creciendo, cuando te mantienes curiosa, apasionada y fiel a tu esencia, brillas a cualquier edad. Y déjame decirte algo que los estoicos repetían: el placer no está en lo que posees, sino en cómo habitas tu presente. Priorizar tu placer, no solo el físico, sino el de vivir plenamente, es una forma profunda de amor propio. Es, en el fondo, la manera más sabia de tratar mal a un hombre porque te coloca donde siempre debiste estar.
en el centro de tu propia vida. Nos hicieron creer que el placer era un acto egoísta, que una mujer virtuosa debía vivir para los demás, que su valor se medía por su sacrificio. Pero eso, querida, es una ilusión creada para domesticarnos. El placer no es un pecado ni una debilidad. Es tu naturaleza, tu derecho y tu poder. Como enseñaba Séneca, nada que esté de acuerdo con la naturaleza puede ser malo, y disfrutar es precisamente seguir el curso natural de la vida. Cuando eliges sentir placer sin culpa, cuando te permites disfrutar lo que te hace bien, irradias una energía que el mundo no puede ignorar. Esa luz interior que surge de la aceptación de tu deseo se convierte en un imán. Los hombres la perciben sin que digas una palabra, porque hay algo en una mujer que celebra su feminidad y su gozo que es simplemente irresistible. Imagina que estás en una cita. El hombre elige el restaurante, pide por los dos, decide el vino. Tú sonríes y te adaptas. ¿Qué estás comunicando? Que tus preferencias no importan, que no eres una mujer con voluntad, que no hay fuego en ti. Ahora imagina la misma escena desde la serenidad de quien conoce su propio valor. Observas el menú, eliges con calma lo que realmente deseas, sugieres un vino que te gusta, expresas tu gusto con elegancia. ¿Qué mensaje envías ahora? Que sabes lo que quieres, que tienes criterio, que no te conformas. Y eso, mi amor, despierta respeto. Porque, como diría Epicteto, nadie valora lo que obtiene sin esfuerzo. Los hombres no admiran lo fácil, admiran lo que sienten que deben ganarse. Y tú eres valiosa precisamente porque no te entregas sin conciencia. Ahora quiero hablarte de algo aún más profundo. Cómo vivir tu sexualidad desde esta mirada estoica. Nos enseñaron que debíamos estar siempre disponibles, que el placer del otro era prioridad, que el nuestro podía esperar. Pero eso mata el deseo, tanto el suyo como el tuyo. Cuando el sexo se vuelve un deber, deja de ser un encuentro del alma. El sexo debe ser un intercambio, no una concesión. Debe nacer del deseo compartido, no de la obligación. Cuando eliges unirte solo cuando realmente lo sientes, cuando actúas con deseo auténtico, tu energía cambia. Tu cuerpo se convierte en un lenguaje de verdad, no de complacencia. Recuerdo el caso de una mujer que acompañé en este camino. Rosa tenía 48 años y llevaba 20 casada. Llegó a mí diciendo: «Hace meses que no tenemos relaciones, creo que ya no me desea». Le pregunté: «¿Cuándo fue la última vez que tú iniciaste el deseo?». Silencio. Rosa había olvidado que también podía desear. Le pedí que durante un mes se reencontrara con su propio fuego, que se reconectara con su cuerpo, no para él, sino para ella, que recordara lo que la hacía sentir viva. Al principio tuvo miedo. «¿Y si no responde? ¿Y si ya no le atraigo?», me dijo. Y le respondí con lo que Marco Aurelio habría dicho: «No temas lo que depende de otro, domina lo que depende de ti». Cuando una mujer se conecta con su deseo verdadero, el mundo responde. Rosa empezó a moverse diferente, a mirarse con orgullo, a vestirse para sí misma. Su marido lo sintió y, sin entender por qué, volvió a buscarla. 6 meses después me escribió: «Tenemos la mejor vida sexual de nuestro matrimonio, pero lo más asombroso es que yo me siento más viva que nunca». Lo que había cambiado no era su cuerpo, sino su conciencia. Rosa había dejado de ser una espectadora pasiva y se había convertido en la dueña de su poder. Eso es lo que enseña el estoicismo, que el verdadero dominio no está en controlar al otro, sino en gobernarse a sí misma. Había dejado de esperar que otros la desearan y había empezado a desearse a sí misma. Comprendió que no puedes irradiar lo que no sientes, que no puedes ser sensual si tu espíritu no vibra contigo, que no puedes ser deseable si no te sientes valiosa. La energía sexual, como toda energía vital, brota desde adentro, desde la conexión con tu propio ser, no desde la aprobación externa. Cuando aprendes a honrarte, cuando cultivas ese vínculo interior y lo celebras, esa energía se transforma en un imán invisible que el mundo percibe sin palabras. Porque hay algo irresistible en una mujer que se siente en paz con su cuerpo, que celebra su feminidad sin miedo, que honra su poder con serenidad. Es la calma de quien ya no busca ser vista, sino de quien se ve a sí misma con claridad.
Y desde esa claridad, déjame hablarte de algo esencial: cómo afrontar los conflictos desde una visión estoica del amor. Los conflictos son inevitables, pero lo que determina su peso en tu vida no es el conflicto en sí, sino cómo eliges enfrentarlo. Muchas mujeres, cuando surge una discusión, entran en modo complaciente. Se disculpan por lo que no hicieron, ceden aunque tengan razón, minimizan sus emociones por miedo a la confrontación. Pero eso, mi amor, es la semilla del desrespeto. Cuando no defiendes tu verdad, enseñas al otro que puede ignorarla. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino nuestra interpretación de ello. Y tú, al callar lo que sientes, te dañas a ti misma. La forma poderosa de enfrentar un conflicto es desde la calma, la firmeza y la verdad, sin gritar, sin dramatizar, sin manipular, solo diciendo lo que es. Imagina que tu pareja te dice algo que te hiere. La reacción habitual sería decir: no importa, estoy bien, seguro no lo dijiste con mala intención. Pero esa respuesta es una negación de ti misma. Es borrar tu sentir para mantener una aparente paz. La respuesta desde tu poder sería: eso que dijiste me lastimó. No quiero que vuelvas a hablarme así. Sin excusas, sin miedo, sin pedir permiso para sentir. Cuando hablas desde el respeto hacia ti, su mente lo entiende. Esta mujer se respeta, esta mujer tiene límites. Y el respeto, como la virtud para los estoicos, no se exige, se encarna. Tu propósito no es ganar una discusión. Tu propósito es honrar tu verdad, mantener tu dignidad, sostener tus límites. Y cuando lo haces, no solo transformas la relación con el otro, sino contigo misma. Cada vez que defiendes tu posición, alimentas tu autoestima. Cada vez que honras tus sentimientos, fortaleces tu confianza. Cada vez que marcas un límite, nutres tu poder interior. Esa fuerza serena es magnética, contagiosa, profundamente humana. Recuerdo un tiempo en mi vida en que mi pareja desestimaba mis emociones. Cada vez que yo hablaba, me decía que era demasiado sensible, que exageraba, y por años le creí, dudé de mí. Hasta que un día comprendí, como diría Séneca, que quien se desprecia a sí mismo no encontrará nunca respeto en los demás. Ese día decidí decir: mis sentimientos son válidos, no necesito tu aprobación para sentir. Al principio él se irritó, pero con el tiempo empezó a escuchar, y algo cambió. No solo su trato, también mi mirada hacia mí misma. Mi autoestima floreció, mi calma volvió, mi poder despertó. Lo mismo sucederá contigo cuando empieces a vivir desde tu verdad. Pero recuerda, el camino estoico no consiste en endurecerte, sino en equilibrarte. No se trata de ser fría, sino de ser íntegra. Hay una gran diferencia entre ser firme y ser agresiva, entre tener estándares y exigir perfección. El equilibrio está en mantener el corazón abierto y la mente clara, en ser cariñosa pero no complaciente, generosa pero no anulada. Ese equilibrio es el poder femenino auténtico, la fuerza que no necesita gritar, la dulzura que no se somete, la independencia que no excluye el amor. Y ese poder, mi reina, es exactamente lo que los hombres perciben como irresistible. No porque domines, sino porque te dominas. No porque conquistes, sino porque encarnas lo que los estoicos llamaban la virtud, vivir en armonía contigo misma. Te contaré la historia de Helena, una mujer que encarnó este equilibrio. Tenía 44 años y llevaba 5 años sola después de un divorcio doloroso. Cuando vino a verme me dijo: no quiero volver a perderme en una relación, pero tampoco quiero estar sola para siempre. Y ahí comprendí que había aprendido la lección más profunda del estoicismo: amar sin depender, entregarse sin disolverse, abrirse sin perder el centro. Le enseñé lo mismo que ahora comparto contigo, pero no como una simple estrategia de conducta, sino como una forma de vivir conforme a la filosofía estoica. Aprender a conservar tu poder sin cerrar el corazón es, en esencia, el arte de la moderación que los estoicos tanto valoraban. Es saber ser selectiva sin volverte inaccesible, firme sin endurecerte. Cómo honrar tus necesidades sin perderte en ellas.
Esa es una pregunta que Marco Aurelio habría celebrado, porque toda sabiduría comienza por conocerse a una misma. Helena aprendió a trazar límites claros desde el primer instante, a expresar sus deseos sin disculparse, a ser afectuosa sin caer en la complacencia. Y cuando conoció al hombre que hoy es su compañero, aplicó lo aprendido con serenidad y disciplina. Fue amorosa, pero no dependiente. Fue generosa, pero no se borró a sí misma. Fue abierta, pero no ingenua. 2 años después se casó con un hombre que la adora, que respeta su libertad, que celebra su fuerza y honra su autenticidad. En su boda me dijo con lágrimas en los ojos: nunca pensé que podría vivir un amor tan sano, tan equilibrado, tan real. Y yo le respondí: ahora sabes quién eres, y cuando sabes quién eres, atraes a quienes te aman por lo que eres. Esa es la clave, mi amor. Cuando te conoces, cuando te valoras, cuando te respetas, atraes personas que hacen lo mismo contigo. Es una ley natural, no una promesa mágica. No atraes lo que deseas, atraes lo que encarnas. Cuando eres auténtica, íntegra, poderosa, la vida te devuelve vínculos auténticos, íntegros y poderosos. Quizás mientras me escuchas pienses: todo suena bien, pero tengo miedo. Miedo de perder lo que tienes, miedo de quedarte sola, miedo de no ser amada. Y quiero que sepas que ese miedo es humano, es parte del proceso. Los estoicos enseñaban que el miedo no está en las cosas, sino en la opinión que formamos sobre ellas. El miedo es la voz de tu viejo condicionamiento, la que te susurra que para ser amada debes ser perfecta. Pero el miedo miente. Te dice que si cambias perderás el amor, cuando en realidad, si no cambias, perderás el respeto. Y sin respeto no hay amor verdadero. El amor sin respeto es dependencia. El amor sin respeto es necesidad. El amor sin respeto es miedo. El amor real, el que trasciende, se edifica sobre la admiración mutua, sobre la elección consciente. Y para merecer ese amor, debes verte a ti misma como digna de él. Debes tener la fortaleza de no aceptar menos de lo que sabes que mereces. Recuerda esto: no puedes amar genuinamente a alguien que no te respeta, ni respetar de verdad a quien no se respeta a sí mismo. Cuando tú te respetas, cuando te honras, creas el terreno fértil para el amor real. Si la persona que está contigo no puede soportar tu crecimiento, si no puede acompañar tu evolución, si no honra tu autenticidad, entonces no es para ti. Porque tú no has venido al mundo para reducirte ni para hacerte pequeña para que otros se sientan cómodos. Has venido para crecer, para expandirte, para convertirte en la mejor versión de ti misma. Los estoicos decían que la virtud consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza, y tu naturaleza, mi reina, es brillar. Cuando vives desde esa autenticidad, no solo transformas tu vida, sino la de quienes te rodean. Hay una fuerza luminosa en una mujer que conoce su valor, que honra su poder y que celebra su verdad. Esa fuerza inspira a los demás a hacer lo mismo. Tienes el poder de romper los ciclos de sumisión heredados, de enseñar a tus hijas y a tus hijos a amar desde la libertad. Y ese poder, ese fuego interior que nace del autoconocimiento, es exactamente lo que el mundo necesita hoy. Más mujeres que se respeten, más mujeres que vivan con virtud, más mujeres que comprendan que la verdadera libertad no está en controlar, sino en gobernarse a sí mismas. Porque, como decía Séneca, nadie es libre si no es dueño de sí. Identifica 3 cosas que son absolutamente no negociables para ti en una relación. Por ejemplo, respeto, fidelidad, apoyo. Y nunca comprometas esos principios, porque como enseñaba Epicteto, quien cede en lo esencial pierde su centro. 5ª herramienta, el círculo de poder. Rodéate de personas que te eleven, que te celebren, que te inspiren. Aléjate de quienes te critican, te restan o te drenan. Recuerda que los estoicos decían que el alma se fortalece en compañía de quienes buscan la virtud. Estas herramientas, mi amor, son tu kit de supervivencia emocional, tus aliadas en este proceso de transformación interior. Y como bien sabemos quienes practicamos el estoicismo, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino, una evolución constante. Habrá días en los que te sentirás fuerte y poderosa,
y otros en los que la duda y la vulnerabilidad te visitarán. Ambos son necesarios, porque como enseñaba Séneca, nadie llega a la serenidad sin antes atravesar la tormenta. Lo importante es no rendirte, seguir adelante, recordar siempre tu valor, tu poder y tu autenticidad. Te voy a contar algo que me dijo una mentora hace muchos años. El mundo intentará convencerte de que eres demasiado intensa, demasiado exigente, demasiado complicada. Pero recuerda, no eres demasiado nada, eres exactamente lo que necesitas ser. Esa frase se grabó en mí, porque el mundo insiste en empujarte hacia lo pequeño, hacia la conformidad. Pero tú, que comprendes la enseñanza estoica, sabes que conformarte es renunciar a tu naturaleza racional y libre. Naciste para brillar, para crecer, para convertirte en la mejor versión de ti misma. Y cuando vives desde esa autenticidad, no solo transformas tu vida, transformas el mundo. Cada mujer que se empodera y se honra a sí misma envía un mensaje silencioso pero poderoso al universo. Merezco amor, merezco respeto, merezco felicidad. Esa convicción, como la virtud para los estoicos, no depende del juicio de los demás, sino de tu coherencia interna. Antes de terminar, quiero recordarte el secreto que puede cambiar tu vida. El hombre que realmente te merece no buscará que seas perfecta, sino auténtica. No querrá facilidad, sino valor. No anhelará lo predecible, sino lo misterioso. Y cuando entiendes esto, cuando lo sientes en tus huesos, todo cambia. Tu forma de relacionarte, de comunicarte y de amarte se transforma, porque dejas de actuar por miedo y empiezas a vivir desde tu esencia. La técnica es sencilla. Cada vez que sientas la necesidad de complacer, pregúntate, ¿lo hago por deseo auténtico o por miedo? Si es miedo, no lo hagas. Si nace del deseo verdadero, hazlo. Es simple, pero profundo, como todo lo que enseña la filosofía estoica. Porque cuando actúas desde la claridad y no desde la dependencia, te vuelves irresistible. No por ser perfecta, sino por ser tú misma. No por ser fácil, sino por ser valiosa. No por ser predecible, sino por mantener el misterio que solo tiene quien domina su interior. Ahora quiero que te comprometas contigo. Prométete que vas a honrar tu valor, establecer límites y vivir desde tu autenticidad. Si este mensaje resuena contigo, compártelo. Hazlo llegar a otras mujeres, porque el empoderamiento verdadero, como la virtud según Marco Aurelio, nunca es egoísta. Cuando una mujer despierta, despierta a todas. Recuerda, mi reina, no viniste a este mundo para ser pequeña. Viniste a brillar, a crecer, a convertirte en la mujer sabia y fuerte que siempre estuvo dentro de ti. Y cuando vives desde esa autenticidad, no solo cambias tu vida, cambias el mundo. Porque el mundo necesita más mujeres dueñas de sí mismas, más almas estoicas que sepan amar sin perderse. Mujeres que conocen su valor, mujeres que honran su poder, mujeres que viven su autenticidad. Y tú, mi amor, puedes ser una de ellas. Puedes ser parte de esa transformación que no solo cambia la manera en que amas, sino también la manera en que existes. Es una revolución silenciosa, la del amor propio, la de la autenticidad, la del poder femenino. Y como enseñaba Marco Aurelio, toda revolución verdadera comienza en el dominio de uno mismo. Todo empieza contigo. Todo empieza ahora. Todo inicia con una decisión, la de valorarte, la de respetarte, la de honrarte. Porque cuando te valoras, el mundo lo refleja. Cuando te respetas, el mundo aprende a hacerlo. Cuando te honras, el universo entero responde en armonía. Así de simple y así de profundo. Los estoicos enseñaban que el alma libre es aquella que no depende del juicio ajeno, sino de la claridad interior. Y cuando tú te miras con esa claridad, mi reina, nadie podrá hacerte dudar de tu brillo. Ve y brilla, ve y crece. Conviértete en la mujer poderosa y auténtica que ya eres en tu esencia. El mundo te espera, tu vida te espera, tu felicidad te espera. Y recuerda, no hay nada más atractivo que una mujer que se conoce a sí misma. No hay nada más poderoso que una mujer que honra su autenticidad. No hay nada más inspirador que una mujer que celebra su fuerza interior. Ese es tu regalo al mundo. Ese es tu propósito. Esa es tu misión. Ve,
y hazlo realidad. Ve y vive tu poder. Ve y abraza tu vida, porque te lo mereces, mi amor. Te mereces todo el amor, todo el respeto, toda la paz que el alma puede conocer. Y cuando lo creas, cuando lo sientas, cuando lo vivas, el mundo entero conspirará para darte lo que corresponde. Epicteto decía que no recibimos lo que deseamos, sino lo que creemos merecer. Y tú, mi reina, mereces todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Ahora ve y haz lo tuyo. Ve y transforma tu vida. El mundo está esperándote. Si llegaste hasta aquí, significa que estás lista para el cambio, para vivir desde la serenidad y la fuerza de tu centro. Comparte este mensaje con esa mujer que necesita recordar quién es, porque juntas somos más sabias, más fuertes, más libres. Nos vemos pronto, mi reina, y recuerda, tú eres poder, tú eres valor, tú eres autenticidad pura. Como diría Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Tú ya sabes el tuyo. Adelante.